Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin atiranarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos, buenos días, un honor saludarles en esta mañana de lunes. Vamos a inaugurar una semana bastante informativa, con puntos suspensivos, con muchos detalles, como por ejemplo, no es un detalle, pero es una prueba el hecho de que el gobierno, tras recibir los más bajos ingresos en 6 años, ingresos presupuestarios, ¿no es cierto? En contraste, los gastos no han bajado en igual medida que lo que se está recaudando, Y esto hace suponer, señoras y señores, que vamos a tener resultados complicados para la caja fiscal. Y aquí tenemos la respuesta, el decreto que reforma el reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de hidrocarburos, expedido mediante decreto ejecutivo 338. Ahora está ya publicado en el registro oficial. Ustedes pueden ubicar esa noticia, los empresarios, especialmente sus administradores financieros en cada una de las empresas, desde la más pequeña hasta la más grandotota. El registro oficial número 73 con todos estos detalles. Y ahí viene este artículo 1. Imagínense ustedes, en más de 50 años de profesión periodística, la cantidad de ocasiones que yo he tenido que leer reformas a los reglamentos sustitutivos para la regulación de precios de los derivados de los hidrocarburos. O estos decretos que dicen literalmente como el de ahora: el precio de venta al público por galón de gasolina súper que se comercialice en el mercado nacional será resultante de la suma del precio por galón de este derivado a nivel terminal, o a nivel de terminal sería, sí, y o de depósitos, del precio de depósitos, más el valor del terminal, más el margen de comercialización que se aplique a cada galón del derivado mencionado, que será, producto gasolina súper, margen de comercialización, dólares por galón, dólares por galón, gasolina súper, híjoles, 51, ¿qué dice aquí? 0,510,000, 4 ceros. El margen de comercialización incluye la tarifa correspondiente al impuesto al valor agregado generado en el proceso de comercialización. Los decretos aquí se redactan y se escriben como para contadores, y eso no debe ser, pues no. Qué lindos estos del Ministerio, han de ser pues, el Ministerio de Energía. Yo les cancelo, vayan a ponerle claro al pueblo ecuatoriano, díganle
El galón de gasolina super va a costar tanto a partir de esta mañana. Se acabó. ¿Qué se ponen a disimular? Margen de comercialización por galón 0,51000. Le traigo a Maduro para que les borre los ceros. La disposición transitoria, la comercialización de gasolina super de 90 octanos se realizará hasta la terminación del inventario, o sea, lo que está guardado hasta estos momentos. La empresa Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la ARCH, estos son los que vale la pena que hablen castizo, puro, simple, coordinarán el incremento de 2 octanos de la gasolina super con las entidades competentes. La ejecución del presente decreto estará a cargo de los Ministerios de Hidrocarburos, Economía y Finanzas. ¿Cómo le parece? Llegó otro día de los tantos que usted y yo recordamos. Doctor Fernando Santos, usted en su condición incluso de exministro de Energía. Me complace saludarle, doctor. Muy buenos días. Gracias por ayudarnos ahorita. Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días a su audiencia. Mire, esta es la crónica de una subida anunciada, ¿verdad? El gobierno ya anticipó que iba a subir el precio de los combustibles. Pero yo encuentro algunas inconsistencias en esta subida. En primer lugar, el objetivo y de la ley de hidrocarburos que se reformó hace muchos años es de que los precios de los combustibles se rijan por los precios del mercado internacional, no al ojo. Sube en el mercado internacional combustible, sube en el Ecuador. Baja el combustible en el mercado internacional, baja en el Ecuador. Pero aquí veo que le han puesto un precio fijo al precio de terminal. Y ahí le suben el margen de comercialización, que es la utilidad de la gasolinera. ¿Y eso qué produce? ¿Alguna distorsión? Pero por supuesto, porque no vamos a estar, quiere decir que vamos a seguir fijo, como hemos seguido los 15 años, pero hacia el alza. No. Uno debe estar siguiendo el precio del mercado internacional. Máxime que ahorita los precios están altos, el crudo está en casi $70, el WTI, el nuestro estará en unos 65, pero se anticipa que va a bajar. Para el próximo año ya se arreglará la situación de Venezuela, del Irán, los Estados Unidos producirá más, entonces se espera un horizonte a la baja. Entonces vamos a seguir con precio fijo, bajará el precio del mercado internacional y nosotros seguiremos fijos. Ese es un error que le veo. En segundo lugar, la gasolina super es la que menos se consume. Apenas el 5, 8, 10% del consumo de gasolina es la super. Entonces, para aliviar la angustiosa situación fiscal, no creo que vayamos muy lejos. Está bien para presentación al público, son los ricos los que usan este combustible, pero crean ya la resistencia para subir los demás, como es el diésel, el gas licuado de petróleo, en donde hay bastante contrabando. Y en tercer lugar, Gonzalo, y quiero ser bien claro, ya que se está subiendo los precios de las gasolinas, y se va a llegar a eso en todos los combustibles, hay que pensar en cambiar íntegramente el sistema de importación y venta de estos derivados. ¿Quién importa los derivados poniendo la plata? El Estado. Eso debe terminar. Hay que hacerlo ahorita porque el Estado tiene este sistema de subsidios, pero si se terminan los subsidios, hay que pasarle al sector privado, a los distribuidores de combustibles, a estas compañías internacionales que venden combustibles. ¿Por qué digo esto, Gonzalo? Porque hay corrupción enorme en la distribución, en el flujo de los combustibles. Primero hay corrupción en la importación, ¿verdad? Hemos visto los
los escándalos de corrupción, los precios se venden, hay un monopolio, no se compra por concurso, sino que se le da a una compañía que nos prestó plata. Y ahí ya hay unas dudas sobre la corrección de esa operación. En segundo lugar, Gonzalo, y me ha tocado como experiencia cuando he sido árbitro en la Cámara de Comercio de Quito, que ha habido juicios, de 100 galones que salen de los terminales de Petroecuador, unos 91 o 92 nada más llegan al sitio de destino completos, a las distribuidoras, a las gasolineras. ¿Y los otros? Se hacen humo. Si usted preguntara a Petroecuador la contabilidad de cuánto sale de los terminales, cuánto se transporta y cuánto llega, se va a caer de espaldas, porque hay una pérdida monstruosa. Entonces saquemos al Estado del negocio de los combustibles. ¿Y eso está desde que están en la cárcel 4? Exactamente, no, son otros juicios, ¿verdad? Que la Contraloría ha hecho auditorías, que la Contraloría va y ve en este depósito salieron 100 galones. ¿Por qué llegaron al depósito donde se vende al público 91? ¿Dónde están los 9? Obviamente, ahí seguirán los problemas de la Contraloría, ¿no? Son documentos públicos. Seguro. Así es que aprovechemos. Y esta es la primera fase de un proceso. Hay que ser sinceros, el gobierno quizás se da las vueltas por política, ¿verdad? Pero sí. Lo claro es que el Fondo Monetario Internacional les ha dicho, señores, ustedes quieren plata, perfecto, necesitan. Nadie les presta, yo sí les puedo prestar a interés bajo. Pero si yo les doy 10,000 millones, yo no puedo permitir, esos 10,000 millones deben ser bien utilizados. Ustedes no pueden usar 3,000 de esos millones para subsidiar el combustible. No, ustedes me terminan con los subsidios. Está bien, no me opongo, pero hagamos bien las cosas. Tiene que ser todo la gama de los combustibles, más los que se van de contrabando son el diésel y el gas licuado. La gasolina súper no se va de contrabando. Entonces, si arreglamos el problema, arreglémoslo bien, no a medias. Y en segundo lugar, insisto, que sean las distribuidoras de los combustibles, las que venden a las comercializadoras, a las gasolineras, que ellas importen con su plata y que ellas vigilen que cada galoncito que salga de los depósitos llegue íntegro a las gasolineras. Es la oportunidad para cambiar un sistema corrupto que no solo nos causa perjuicio en el subsidio, sino en la pérdida, en la merma enorme de los combustibles por el sistema de Petroecuador. Muchas gracias por sus reflexiones. Ya estaremos comentando en próximos días los efectos que esto ha suscitado, los equívocos de cálculos y también manioserías adicionales que tienen casi una especie de obligación con la complicidad de los estamentos mayores de la Dirección de Hidrocarburos, de Petroecuador y de los agentes que realizan el correspondiente cobro impositivo con las nuevas reglas de juego. El gobierno, no obstante, va a lidiar con una billetera achicada. Los ingresos registran los datos más bajos de los últimos 6 años, según expresa un titular de primera plana del diario El Expreso de Guayaquil. Interesante cálculo, interesantes mediciones colaterales que han realizado los compañeros de la redacción de Expreso de Guayaquil. El financiamiento en la era de Lenín Moreno es menor. Y en cambio, los gastos de este año, así rapidito con mis invitados ya en el estudio, Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, el asambleísta Fabricio Villamar, que acaba de llegar a nuestros estudios. Compras públicas,
se realizó sin concurso. Compras públicas se realizaron sin concurso. Esto es lo que vamos a analizar, es la temática fundamental. Pero bien, estaba mencionando que los salarios hasta el 21 de agosto, en salarios hasta el 21 de agosto, el gobierno gastó 5.287 millones de dólares para pagar salarios del sector público. 5.287 millones. En preventas, las preventas de crudo están atadas a créditos que contrató el gobierno de Rafael Correa, pero que deben ser cancelados por Lenín Moreno. Por esa obligación se canceló hasta el 21 de agosto unos 740 millones de dólares más o menos. 740 millones de dólares más o menos. ¿Y las deudas? Las ventas anticipadas no son las únicas obligaciones que tiene el sector público. El gobierno de Lenín Moreno también ha pagado por otros compromisos en este año. Hasta la fecha se han pagado 2.000 millones de dólares, para ser exactos 2.074 millones de dólares por este rubro. Y en inversión, los gastos públicos en inversión disminuyeron significativamente este año. Para obras públicas, por ejemplo, se presupuestaron más de 880 millones de dólares. Sin embargo, solo se han utilizado 144. Se presupuestan 880 millones. Se utilizan 144 millones. Pero esto leo, señoras y señores, porque Dios es tan bueno que no me ha castigado con un reflejo de lo que acabo de conocer en cifras, lo que se han robado en la década saqueada. Póngame atención, en la década saqueada, documento de mi invitado fundamental, por la importancia de su protagonismo en la búsqueda de estos datos, de los archivos más corredizos de la jornada de estos últimos años. El señor economista Jorge Rodríguez, la década ganada, dice él, es la frase repetida por todo correísta que se va a mirar en el espejo, pues, y cree que su mejoramiento personal ha sido de todos los ecuatorianos. Ellos dicen la década ganada, pero nos ganamos solo nosotros. No importa cuánto pasa a su alrededor. A mí qué churos. No importa si el país se divide y cae a pedazos con su institucionalidad. No importa si la gente pierde la fe en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación. No importa. Si la gente no cree en el Parlamento, si la gente no cree en la presidencia, no importa quién esté. Yo no creo en los gobiernos, dice la gente. No importa si el concepto de la ética pública deja de ser una necesidad y se vuelve una reliquia de una adormecida sociedad. Y cuando escuchamos que solo por el regreso de Odebrecht al Ecuador, luego de que fue expulsada por el mismísimo que volvió a traerle, obviamente le coquetearon, hizo cálculos y dijo, no, pues hay que traerla de nuevo, y se hizo el de rogar. Ustedes recuerdan. Entonces vino en viaje expreso el que está haciendo campaña presidencial en el Brasil desde la cárcel, el señor Lula.
Yo recuerdo el abrazazo que se dieron ahí en el Palacio Nacional. ¿Sí, se acuerdan ustedes? Y ustedes vuelven a votar por los mismos tipos, tanto en el Brasil como aquí en el Ecuador. Oye, ¿qué les pasa? ¿Ah? Se pagó una inmensa suma, se nos hace una montaña de plata y entendemos las razones de la sospechosa acta de liquidación transaccional del 5 de octubre del 2010. ¿Sabe cuánto pagaron? 33,5 millones de dólares. ¿O no recuerdan? El proyecto hidroeléctrico San Francisco, previo visto bueno de su directorio y de las siguientes autoridades. ¿Quiénes avalaron esto? Avalaron esto y se pagó a Ciro Camilo Morán, gerente general de Hidropastasa EP, empresa pública a cargo del proyecto hidroeléctrico San Francisco, previo visto bueno del directorio y de las siguientes autoridades. Recordemos, nos dice Jorge Rodríguez, estuvieron el Procurador General del Estado mediante un oficio de 8 de julio del 2010. El Contralor General del Estado también se mandó su buena firma. Pituca firma la de Polit. Mediante resoluciones 2240, 2249, 2450 y ahí una serie de resoluciones ministeriales, claro. La Corte Superior de Justicia de Ambato, entidad que anuló el proceso penal y la orden de custodia de los brasileros Newton Graca, Ricardo Tadeu. Estos eran panas de un conocido abogado de la localidad, fiscal general del Estado. Él también estuvo. ¿Se acuerdan el fiscal que era? ¿O ya se han olvidado? Mi saludo cordial, señor Poli. Cordial, pero lleno de coraje, ¿no? Quien inicie una acción penal pública suspendida luego por órdenes superiores. Interrupción chiquita, Gonzalo. No era en ese entonces Poli. Ah, ¿era? El anterior. Fue candidato a la presidencia de la República. El doctor Pesantes. Buena rectificación esta. Muchas gracias. Y mil perdones. Fiscal General del Estado, quien inició una acción penal pública suspendida luego por órdenes superiores. De tu información, Jorge, es así como la década ganada apelativo que ellos mismos le pusieron. Surgió una nueva clase, la denominada de los nuevos ricos, personas dueñas de empresas, contratistas con el Estado, funcionarios con poderes de decisión o de influencia en la contratación pública, especialmente los que se beneficiaron de las cuentas que manejaron también en el aspecto publicitario, podríamos decir, y funcionarios con poderes, lo que gastó la administración en una década. ¿Quién tiene ese dato? ¿Cuánto gastó en publicidad? ¿Cuánto manejaron los Alvarado? Los funcionarios con poder de decisión, especialmente de estos estamentos que aludían a energía y que evitaban naturalmente ser fiscalizados de alguna manera por la prensa. Vacaciones en Miami, en Europa, carros último modelo, convirtiendo a Ecuador en el país que más Porsches, Cheyenne, no sé si estoy pronunciando bien, se había vendido en América Latina en proporción a la población. Para efecto del poder, acercarnos al valor total de la contratación pública en los 10 años de gobierno de Correa, adjudicada en gran mayoría a dedo,
usando para ello la facultad de una ley creada a propósito y a una resolución del CERCOP. Esta es la secretaría, señor, aquí le tengo a usted de testigo cómo luchamos el día viernes para que su directora, ¿cómo se llama? La directora del CERCOP, para que venga a explicarnos. CERCOP no quiso. No quiso. Agotamos prácticamente todo el día viernes para traerla a que esté aquí, precisamente tratando este tema. ¿Cuál es el tema que estamos tratando este momento? El tema que vamos a tratar son las compras públicas sin concurso, a dedo. Aquí se han robado el dinero, el perjuicio al Estado, arriba a 21.000, casi 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Del cuadro anterior, gracias. Esta es la señora o señorita Silvana Vallejo, directora del CERCOP. Señor presidente, ¿por qué no le manda a Silvana a que le dé la información correspondiente a la sociedad ecuatoriana, no a este periodista? Que vaya al medio que ella prefiera y que le pregunten lo concreto. ¿Qué habría que preguntar a CERCOP? Señor economista Jorge Rodríguez, 1000 perdones, estamos hablando mucho, pero ya el preámbulo está cansino. Tenga la bondad, usted es el dueño de la información, el que ha hecho un ejercicio de gran voluntad política y de férrea posición en defensa de los recursos nacionales. Ha logrado establecer las cantidades que se han robado en la contratación pública, en asignación de obras de parte de CERCOP, en contratos que han perjudicado a la nación en 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. Economista, bienvenido y muchas gracias también por acompañarnos, señor asambleísta Fabricio Villamar, el que más reclama en el Parlamento ecuatoriano, por lo menos. Muchas gracias, Gonzalo, y buenos días. No le saludé el rato de entrar porque usted estaba ocupado en el micrófono. Y buenos días también a Fabricio. Gracias, Jorge. Adicionalmente, lógicamente, tengo que saludar a quienes nos están escuchando en la mañana de hoy. Y quiero decirles que este ejercicio que se hizo en la Comisión Anticorrupción fue luego de que escuchamos a muchas personas hablar de memoria. Como habla mucha gente de memoria en el país, era importante verificar primero cuánto dinero había manejado la Revolución Ciudadana específicamente como presupuesto general del Estado. Perdone, Jorge, yo pregunté a toda la institucionalidad quién tenía esa información y usted espontáneamente me dijo, estaba el día viernes con nosotros. Así es. Y me dijo, yo tengo. Así es. Yo recuerdo. Y lógicamente para obtener todos los datos en cuanto a lo que era la década robada que le decimos en el documento, había que conseguir datos que sean fiables, datos oficiales fundamentalmente del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, de varias entidades de planificación e incluso del propio CERCOP para saber cuánto se había contratado bajo ese sistema de giro especial del negocio. Pensé yo, ¿en qué consistía ese giro especial de negocio? Método. El método tenía relación también con el régimen especial de la ley de contratación pública, que básicamente establecían la necesidad de evitar el proceso de licitación para efectos de darle más velocidad a la compra. Se hablaba de muchos parámetros en la propia ley para efectos, lógicamente, de direccionar esos contratos. Y uno de ellos era las compras, por ejemplo, en el régimen especial de gobierno a gobierno, pero sin decirnos que en la mitad estaban algunos vivos sapos
que se hacían lógicamente las grandes cantidades de comisiones y también lucraban de los sobreprecios de los contratistas que venían, a veces con debajo del brazo con un financiamiento, especialmente de ese trípode que se hizo en el Brasil para efectos de captar la gran cantidad de presupuesto de América Latina. Lula da Silva y la empresa Odebrecht fueron, más otras empresas adicionales, fueron geniales en cuanto a aportar con un sistema mediante el cual tenían un financista que era el Banco de Desarrollo del Brasil, empresas constructoras que eran un grupo de 5 empresas constructoras y adicionalmente el poder político. Esto logró que en América Latina y casi también en otros países, estuvieron en Europa y estuvieron en África, inclusive en los Estados Unidos, puedan conseguir contratos bastante voluminosos hasta tal punto que se convirtió en la empresa más grande de América Latina y del mundo casi, para efectos de la contratación pública. ¿Qué porcentaje de compras públicas se hicieron a dedo? Hicieron los brasileños a dedo. Pero no solamente los brasileros, nosotros sacamos es cuánto utilizó el presupuesto general del Estado para la inversión pública. Porque usted tiene que sumar cuál fue el presupuesto anual para el gobierno central. Y ahí establecimos año por año, incluso sacamos también de la información importante de un invitado muy importante que usted tiene aquí en la radio, que es este observatorio fiscal. Ahí tiene usted el economista Carrera, también publica periódicamente documentos que utilizando las fuentes también del Estado nos permiten ver cifras reales. Establecimos que lo que se manejó en los 10 años, del 2007 al 2017 fueron 317.000 millones de dólares. Pero lógicamente los 317.000 millones de dólares no son todos para efectos de la inversión pública. Una parte es gasto corriente y otra parte es inversión pública. El gasto corriente había que sacarle de ese cálculo de los 317.000 millones de dólares. Había que sacar alrededor de 100.000 millones de dólares que sirvieron para pagar los sueldos de los empleados públicos. Entonces ahí ya nos queda una cantidad alrededor de 200.000 millones de dólares. Pero hay otros gastos corrientes que no están sujetos justamente a la parte de lo que es la corrupción. Y establecimos cuál fue el valor de la inversión pública en donde había esta liberalidad con el régimen especial y con el giro especial de negocios para efectos de dar a dedo la contratación. Y determinamos que esa inversión estatal que manejó de manera directa, en ese caso, el vicepresidente de la República, porque él fue el encargado justamente de aquellos megacontratos, tanto en la parte eléctrica como en la parte petrolera. Esos fueron 52.000 millones de dólares. Lo que manejó solamente de manera directa a dedo el vicepresidente de la República en ese entonces. 52.000 millones de dólares. ¿Quién era? Porque puede estar... Jorge Glass, que ya no lo reconocemos porque estaba bastante rejuvenecido, parece que ha tenido ahí alguna acción bien importante para embellecimiento. El tema es que de los 52.000 millones de dólares, habíamos hecho cálculos, incluso utilizando información de la propia presidencia de la República. Lenín Moreno dijo que en forma general el sobreprecio en la contratación pública había sido sobre el 84%. Entonces dijimos, no vamos a poner 84%, a pesar de que conocíamos que habían contratos en donde habían hasta el 700 y 800% de sobreprecio. Yo le dije la vez anterior las placas que compramos para los vehículos. Mientras República Dominicana en la misma fecha al mismo proveedor le estaba comprando en 2.20, el Ecuador compraba en 7.20. Entonces, ahí vean ustedes la diferencia. $5 por placa. 5 dividido para 2, entonces nos da más de 700% de sobreprecio. Y exactamente lo que pasa en la refinería del Pacífico. No es lo mismo coima que sobreprecio. No. ¿Por qué dividen ustedes? Esta es una pregunta interesante. Porque la coima es el pago que se hace directamente a los agentes del gobierno que tienen vinculación con la compra. Y que no es solamente el ministro o el director de compras públicas. Los que votan a favor de... Son las comisiones técnicas que se elaboran con anticipación. Y ellos desde secundones bandidos. Desde ahí comienza prácticamente un poco la trama para efectos de llevarse la plata. Y pusimos, siendo bastante conservadores, como coima el 10%. No una cantidad mayor, pero en cambio le pusimos atención al sobreprecio, porque aparte de que le pagan la plata de comisión al funcionario público, adicionalmente durante el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que hacen? Hacen sobreprecios.
Y hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Manduriaco, que fue nuestra primera denuncia, comenzaron con 120 millones de dólares, que era el valor solamente de la obra física, lo que ya era exactamente igual que una obra terminada, y ya establecimos de manera inicial el sobreprecio porque estaba superior a lo que se había hecho en América Latina con inversiones similares. Luego vienen los sobreprecios. ¿Los sobreprecios en dónde están? En los contratos adicionales, complementarios. En el caso de Manduriaco, les pongo de ejemplo, y que pasa básicamente en toda la contratación pública. No es solamente Manduriaco, sino todos los contratos tienen contratos suplementarios. Y en los contratos suplementarios se suben, no lo que decía la ley, hasta el 35%, a pesar que somos una economía dolarizada, Gonzalo. Porque en dolarización no hay un incremento de precios como tienen en Venezuela o como tienen en Colombia o como pueden tener en el Perú. Deberíamos tener un precio más unitario, más fijo. Sin embargo, se han hecho cálculos de que los sobreprecios, implementando los contratos adicionales complementarios, estaban por sobre el 50 y el 60%. Hemos puesto como sobreprecio solamente el 30%. Pero esto es absolutamente generalizado. De los 32 mil millones de dólares que da es decir, de los 52 mil millones que da la inversión estatal, tenemos que por las coimas que recibieron funcionarios públicos fueron 5 mil millones de dólares. Ya le digo, solamente para el regreso de Odebrecht al Ecuador, en ese caso, fueron 32.5, 33.5, que es lo que dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que dijo que habían sido en varios años. No, eso era solamente por el regreso, porque ya tenemos los datos nosotros compilados con información que vino de los Estados Unidos y pudimos determinar que esa cantidad fue exclusivamente para el retorno de Odebrecht al Ecuador. Porque después, por ejemplo, en Caminosca hay más de 3 millones de dólares, que cuando se descubrió que habían en la contabilidad estaba el pago de comisiones a funcionarios públicos, en ese caso sabíamos hacia dónde se había ido. Están las auditorías, entonces tenemos datos de cheques incluso girados a varios funcionarios públicos. Lógicamente eso está bastante lento. Entonces, si es que... Pero conocen los fiscales ya. Ya conocen los fiscales. Los nombres. Los nombres, exactamente, se sabe ya. De medidas cautelares. Sí, es decir, lo que pasa que todavía está en el proceso de la investigación previa. Eso tiene que iniciarse las siguientes etapas para que puedan tomar esa resolución, que está bien demorado. Ustedes recordarán que yo le dije hace aproximadamente un año que habíamos hablado con el entonces fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, que habíamos pedido que ya le den velocidad al tema, pero no se hizo. De los 52 mil millones de contratos a dedo, entonces, bajo la coima y los sobreprecios, tendrían un perjuicio al Estado de 21 mil millones de dólares, que es el doble de lo que estamos pagando hoy día como amortización de deuda. Vea usted, es el doble, que es el triple de lo que tenemos como déficit presupuestario. Solamente en la contratación pública ya podríamos hacer. Pero no es solamente eso, pues. También tenemos que hacer cálculo con lo que pasa con el petróleo. El Ecuador está exportando, tenemos aquí también el cuadro oficial. ¿Cuántos barriles exportamos mensualmente o diariamente? Exportamos, digamos, entre 320 y 360 mil barriles diarios. Calcule a $2 de sobreprecio. Pero sabe que si es que renegociaríamos la deuda con los chinos y si es que podríamos vender spot, podríamos tener beneficios hasta de $8. Hasta de $8. Y eso escuchado... luego de conversar con dos de los gerentes generales de Petroecuador, nos dicen $8 es la diferencia que podemos obtener a través de la venta liberada de los contratos con China y con otros de los países. Son si es que le ponemos solamente $2... Fernando dice que los cadenas se llevan como 5. Así es, pero pongamos $2, ¿verdad? Son 360 mil barriles diarios, multiplicamos por $2, multiplicamos por 365 días y multiplicamos por 10 años. Y va a ver, ahí también lo que se están llevando es alrededor de 780 millones de dólares. 780 millones de dólares, que es una cantidad inmensamente grande. Después vamos también a pensar que en la deuda pública con los chinos también se llevan plata.
porque mientras los colombianos están contratando créditos al 4%, nosotros estamos contratando sobre el 8%. Tenemos contratos que van más allá del 10% con los chinos. Y no hemos renegociado hasta la presente fecha. Solamente renegociando eso podemos liberar los barriles de petróleo para que puedan ser vendidos y tener un beneficio de lo que estamos entregando hoy día a los chinos de alrededor de los $8. ¿Cómo reparten o distribuyen los chinos las coimas y los sobreprecios? ¿Entre quiénes? Bueno, vea, realmente son como... Porque parece un estado muy disciplinado, donde nadie se toma un dólar o un yen o un euro. Nadie. Porque van al paredón. Y de hecho van al paredón. Pero ellos vienen a hacer hay un estamento, digamos, de negociadores, especialmente en Latinoamérica y en el Ecuador. Los chinos aprendieron muy bien el tema, ¿no? El tema aprendieron muy bien a los occidentales. Una vez que se hizo esa economía capitalista, posiblemente es una de las economías que más dinero sale de la corrupción de la propia China. Hasta el punto de que el Congreso chino, el estamento de manejo del Partido Comunista, tuvo que determinar justamente la pena de muerte, porque se estaban llevando un montón de dinero a través de varios sistemas. Y uno de ellos es el Bitcoin. Esta gran expansión que surtió en meses anteriores se debió a una gran cantidad de compras para evitar justamente el control del gobierno chino. Y ellos tienen la pena de muerte. Y está con la pena de muerte uno de los funcionarios que negoció justamente aquí en el Ecuador, la parte de los créditos chinos. Entonces, vea, los créditos chinos tenemos... Perdón, economista, el señor asambleísta fiscalizador, créame que si él nos irá recuperando todos estos dineros, no lo harían alcalde de Quito, sino presidente de la República. Lo haríamos si es que pondría Nieque en indagar y ponernos la lista de beneficiarios de estas enormes cantidades de perjuicios a la caja fiscal, al dinero de los ecuatorianos vía sobreprecios y vía coimas, porque son de dos clases, ¿no? Miren ustedes que la coima está calculada, ha rendido estos miserables, las coimas que han cogido, alcanzan la cifra de $5.250 millones, para ponerlo en números redondos. Y los sobreprecios alcanzan el 30%, 21.016 millones. El Sistema Nacional de Información es el que le ha dado estos datos, y qué entidades adicionales, porque vayan a creer que esto está inventando Jorge Rodríguez, que no tiene, digamos, fuentes, se podrían llamar fuentes, que le hayan dicho a la comisión y a su presidente, que nos honra con su compañía esta mañana, con su compañía y su valentía para decir estas cosas. No recuerdo que ningún contralor anterior haya dicho esto, porque les correspondía a ellos. A ellos les correspondía sacar esto e investigar. Imagínense ustedes, señores oyentes, que el 73% de compras públicas, señores asambleístas, señoritas, señoras asambleístas, el 73% de compras públicas, señores asambleístas, el 73% de compras públicas se han hecho sin concurso. ¿No les da vergüenza? Veamos qué nos dice en primera reacción, antes de que nos complemente la información, el respetable asambleísta Fabricio Villamar. Ya le digo, yo me encargaría de hacerle la campaña si usted detecta y les mete a la cárcel a todos estos. Gonzalo, buenos días. Jorge, amigos, amigas, buen día y buena semana. Lo que estamos conversando el día de hoy es un análisis hecho por la Comisión Cívica contra la Corrupción, que plantea 4 elementos. Lo que pudo haber sido los desvíos de recursos en inversión pública
En una segunda línea, lo que pudieron haber desvíos en comercio exterior de crudo, lo que pudo haber pasado en la deuda pública y lo que pudo haber pasado en evasión y elusión tributaria. Un dato muy interesante que se plantea en este documento preparado por Jorge es que si es que se pudiera valorar todo esto, podríamos quedarnos con que diariamente los valores de corrupción eran de 10 millones de dólares. Diariamente 10 millones de dólares. Diariamente se llevaban 10 millones de dólares en toda la época correísta. Hace 6 meses, Gonzalo, presenté el proyecto... Perdone, ¿cómo sacan ese promedio para algunos incrédulos, especialmente en el área de taxistas? Es lo que está planteando Jorge. Como no soy político, no tengo por qué adular a nadie. Estos cuatro elementos, según los cuales estas 4 fuentes de corrupción, en donde en inversión pública Jorge hace un cálculo del 10% de coima y un 30% de sobreprecio, y utilizando frases del presidente de la República, en donde se diría que hay algunos casos en donde los valores de sobreprecio superan el 85%. En definitiva, no podemos tener un valor real, no es que existe un valor real. Sin embargo, las presunciones que presenta el día de hoy Jorge tienen mucho sentido y mucho asidero. Sí. Yo creo que aquí hay algunos elementos que pueden servirnos ya en términos de lo comprobable, como para poder seguir la ruta del dinero, que entiendo yo que es lo que la sociedad está reclamando. ¿Cómo podemos encontrar la ruta del dinero? Hay varios trabajos que se han hecho hasta el momento. El primero... Mire, Gonzalo, con usted habíamos conversado desde hace varios meses, un par de años, diciéndole que si es que los ecuatorianos hemos sido permeables a la corrupción, si hemos sido tolerantes a la corrupción, la culpa también la tenemos nosotros. Pongámoslo en estos términos. Si el vecino, que es funcionario público, de repente ya cambió los guaguas de colegio, ya cambió de carro, ahora ya no tiene uno, ya tiene 2, ya tiene de buenas marcas. Resulta que ahora ya se cambiaron de casa y se van a pasar vacaciones en Miami y en Europa todos los años. Perdóneme, con el sueldo de funcionario público no se puede hacer eso. Y si es que los ecuatorianos se dan cuenta de que hay gente que está en esto, pues necesitamos que esa gente denuncie. Para eso hace 6 meses yo presenté un proyecto de ley. ¿Por qué cree que la gente no denuncia? Porque caso contrario ya tendríamos la ruta del dinero, pues, Gonzalo. No, ¿por qué no denuncian, digo? Pero eso es lo que le voy a contar. Los compatriotas. Eso es lo que le voy a contar. Porque resulta... Porque le dejan solamente al Jorge. o le dejan solamente a usted y a algunos otros parlamentarios honorables. Porque tenemos un problema como sociedad, Gonzalo. Hemos sido permeables y tolerantes ante la corrupción. Este es un problema de sociedad también, es decir, no es que se trata solamente de estas personas que estuvieron en el gobierno, sino también de nosotros que hemos sido tolerantes con esto. Este es un problema como sociedad. Por eso yo había presentado hace 6 meses el proyecto de ley de protección al denunciante. Y en este proyecto lo que decíamos es que se necesita darle anonimato a la persona que denuncia, que conoce casos de corrupción, y que si es que nos ayudaran a encontrar la ruta del dinero, se harían merecedores alguna especie de premio, amén de que la Constitución dice que es obligación de los funcionarios públicos denunciar los casos de corrupción. Independientemente de eso, Jorge lo sabe, en la Ley de Régimen Tributario Interno ya existe una norma que premia con el 10% a las personas que denuncien los casos de evasión tributaria que sean comprobados. Ese mismo concepto que yo le estoy contando, que lo presenté hace 6 meses, lo ha presentado el presidente de la República esta última semana. Ojalá ahora den los votos. Le voy a contar, Gonzalo. Cuando yo presenté el proyecto, en la Comisión de Justicia de la Asamblea, de todo el proyecto de ley se quedaron con un artículo. De todo el proyecto de ley, solamente se quedaron con un artículo. Ahora que el presidente de la República presenta lo mismo, vamos a ver cómo se aparecen los votos. Pero esa es otra historia. Un segundo elemento que le quiero dejar, y para las personas que tienen la gentileza de escucharnos, es que desde hace varios meses con el asambleísta César Carrión, que ha hecho un muy buen trabajo, se determinó lo siguiente. Ustedes se acordarán, en el 2009, la ley que obligaba a declarar los patrimonios de más de $250,000. En el 2009 eran alrededor de 250 personas que declaraban ese patrimonio. En el 2009. En el 2015 son más de 5,000. Entonces, si es que usted compara
¿Cómo pasó el patrimonio de tantas personas? Es decir, de 4.750 personas más o menos, que se incorporaron del 2009 al 2015 con propiedades de más de $250.000. Entonces ahí ya tenemos una punta del ovillo. Y lo que hay que hacer es cruzar esta información con dos bases que son importantes. La primera, la superintendencia de compañías. Estas personas son parte de qué compañías. Y la segunda, estas compañías, ¿qué negocios tuvieron con el Estado? Y ahí usted puede tejer ya la ruta del dinero. Pero conseguir información en este país no es fácil, Gonzalo. No es fácil. Nosotros estamos Nosotros el viernes comprobamos con la señora Silvana Vallejo. No quiso venir. Le dije que iba a estar el presidente de la Comisión de la Corrupción y que ella había atinado haciendo un acerto del 73% de lo... Ella fue la que dijo eso, que el 73%... Y es nueva funcionaria, no es anterior, ¿no? Es nueva funcionaria. Nueva, sí, claro. Entonces ¿a quién está seleccionando el presidente Moreno? Si no quieren acercarse a dar una información tan importante en reacción para que la gente tenga la posibilidad de comparar lo que dice y afirma Sercop, sus cálculos, sus investigaciones, porque para eso están, y lo que ustedes han hecho después de haber librado una batalla en las fuentes que ustedes señalan, han sido las utilizadas para rescatar estos datos y estos números. Tenga la bondad. Le decía a Gonzalo que en este esfuerzo se necesitan varios elementos. El primero es, hay que proteger a la gente que sabe de los actos de corrupción. Porque resulta que usted puede tener presión sobre los funcionarios que conocían. Mire, no hay forma de que estos actos de corrupción se hayan dado si es que no existía presión sobre los funcionarios de rangos medios y bajos. Así como en Argentina es la información del chofer de Cristina Kirchner la que permite el encontrar un cuaderno en donde tenían las anotaciones de dónde se movía la plata. Bueno, en el Ecuador hay lo mismo. Y hay gente que pudiera entregar esta información siempre y cuando le demos la protección necesaria. Yo puedo entender que habrán oyentes en este momento que digan que es un despropósito plantearnos que hay que premiar a los que denuncian a los corruptos porque ellos también estuvieron dentro de lo mismo y que, bueno, eso es lo que nos está pasando, Gonzalo. O es lo uno o es lo otro. O damos algunas ventajas para conocer dónde está la plata o no vamos a encontrar. Es así nomás. Hay presunciones por todas partes, Gonzalo, en donde le dicen que la plata se llevaron en los aviones. No lo sé, habrá que ver. Hay gente que dice que la plata la transformaron en diamantes porque es más fácil portar diamantes. Pero si Hay gente que dice que transformaron la plata de la corrupción en oro. Es posible. El mismísimo Correa anda reclamando de que le precisen, pues que ya les ha dado plazo. Esta información no le puede mandar a... Está publicado en el Diario Expreso. Pero mándele nomás. Bueno, en términos reales, Gonzalo, lo que nosotros necesitamos es que este país conozca la verdad. Porque si es que la gente que nos está escuchando se da cuenta de, en términos de lo que es vivible en este momento y que es parte del análisis que presenta Jorge el día de hoy, el costo de contratación de la deuda externa, Gonzalo, me parece que eso es dramático. Sí. Porque nosotros en dólares no podíamos pagar la cantidad inmensa de plata que se ha estado pagando. Pues, si es que el país de al lado, que pueda devaluarse a cada rato, contrataba créditos al 3.5 y 4%, y los ecuatorianos hemos llegado a pagar hasta el 11% en dólares. Esto es una barbaridad. O sea, lo que le hicieron al Ecuador no tiene nombre. Esto no es de ecuatorianos. Esta gente no amaba a su patria. Nos hicieron un daño increíble. Pero ¿quiénes van a terminar pagando este daño? Somos los que nos quedamos, pues no los que están viviendo en Bélgica. Nuestros hijos. Pongámoslo en estos términos, y yo lo he dicho varias veces. Si en este rato un guagua nace en la maternidad Isidro Ayora, antes de que le pongan el primer pañal, ya está debiendo $5,000. Eso es lo que nos está pasando como sociedad. Somos los que nos quedamos. Igual que lo que pasó en la crisis de principios de los 2000. Sí, cierto es que muchos ecuatorianos migraron y que mandaban remesas, pero quienes merecen el aplauso, la ovación, el respeto, somos los que nos quedamos a sacar el país adelante. Misma historia, Gonzalo.
Para este caso, los que ya se fueron, los que fueron parte del gobierno y los que están con los zapatos Ferragamo, con los Porsche Cayenne que dice el Jorge para poder graficar qué es lo que hicieron. Bueno, esa gente está ahí y habrá que perseguirle y habrá que buscarle y habrá que expulgarle. Y vea, son tan vivos que usted no va a poder encontrarles en ningún banco ecuatoriano más de lo que normalmente tiene. El señor Jorge Glass decía que en la cuenta tiene $5,000, por Dios, pues. Ya. El problema está no en lo que tiene en la cuenta, sino en lo que no cuenta. Ese es el punto. Y por lo tanto, nosotros, y este sí es un mea culpa como sociedad, nuestra sociedad ha sido permisiva con esto. Hay gente que durante estos últimos 11 años tuvo la valentía de decir esto es lo que está pasando, entre ellos Jorge, entre ellos otras personas que fueron perseguidas. ¿Y ustedes, los legisladores que tenían obligación constitucional de hacerlo, para eso están? Eso es lo que es estamos un haciendo organismo nosotros. Fiscalizador. Sí, eso es lo que estamos haciendo y lo que le estoy contando es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Le decía yo hace un momento que hace 6 meses presentamos la ley de protección al denunciante, que cuando llegó a la Comisión de Justicia, en donde tiene un control la gente de Alianza País, de todo el proyecto de ley de protección al denunciante se quedaron con un artículo. Y que ahora el presidente de la República vuelve a meter los mismos conceptos de que hay que proteger al denunciante, hay que darle anonimato y hay que premiar la denuncia. Ahora sí van a haber los votos posiblemente para ir sobre esto. La presidenta de la Asamblea ha presentado un proyecto en el mismo sentido. La asambleísta Vilma Andrade ha presentado un proyecto en el mismo sentido. Es decir, sí, la Asamblea hace estos esfuerzos, Gonzalo. Lo que pasa es que estos esfuerzos, cuando tienen que pasar por la voluntad de 137 personas, y dentro de esas 137 personas, usted tiene exministros del correísmo sentados ahí. Vea, yo le he dicho varias... Claro. Vea, Gonzalo, yo le digo, hay gente que va a salir de la curula a la cárcel. En eso estamos trabajando. ¿Esto se va a demorar? Sí, claro que se va a demorar, porque fácil no es. Nosotros asambleístas nomás somos. No somos jueces, no somos fiscales. Hay que poner las responsabilidades en cada... ¿De ambos sexos sí, claro. irán de la curula a la cárcel? Sí, señor. Pero esto es algo que va a pasar con el tiempo y por eso no hay que bajar los brazos. Pero cuidado. Tampoco hay que perdernos en términos de dejar de ver el bosque, porque estamos con estos casos de corrupción. Estos casos de corrupción, estos casos de corrupción pueden desviarnos la vista de qué es lo que está pasando hacia el futuro, porque ahorita lo que estamos haciendo es un análisis hacia el pasado, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ver hacia el futuro, pues, o sea, qué es lo que está pasando ahorita y qué es lo que lo que va a pasar para los próximos años. Hay algunos que dicen que han llegado con hambres atrasadas los funcionarios, habrá que ver, pues. El perjuicio, presidente Moreno, que hemos explicado a la gente esta mañana, refiere al 73% de las contrataciones del sector público, 73%, pero no logramos que nos informen respecto, por ejemplo, a algo que usted sigue dejando pasar sin conocerlo, desde luego no porque usted conoce. Seguramente no conoce lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en el comercio exterior del crudo. ¿Por qué no elimina ese tránsito de petróleo a Lima, por ejemplo, o a donde sea en el Perú? Allí hay una mafia organizada que ha estado lucrando en $4 por barril. Y más bien, ay, Dios mío, es que le prestan dinero, no al señor presidente, pues. Ustedes saben a quién me refiero. La deuda pública es otro de los elementos que vale la pena que nos explique la comisión. El comercio exterior de crudo y la deuda pública. ¿Cuánto nos han ultrajado por estos lados? Bueno, ahí también hay que pensar en que yo a veces me pregunto, ¿por qué no se renegocia la deuda con los chinos? Si ya tuvimos de ejemplo de las 2 ventas que se hizo spot del petróleo, en donde realmente liberamos una gran cantidad, es decir, pequeñas cantidades, porque solamente fueron dos pequeñas cantidades, pero una gran cantidad en porcentaje de lo que significa la pérdida que tenemos este rato con el contrato con los chinos. Hay que primero saber que, por ejemplo, en la preventa nos endeudamos en alrededor de 7.000
7.459 millones de dólares. Es el dato exacto en los 10 años. Y si es que a eso le calculamos el 4% de sobreprecio, ahí tendríamos ya un valor alrededor de 330 millones de dólares. Y decimos, posiblemente no se renegocian porque los que recibieron los 330 millones de dólares de ingresos no van a querer arreglar el tema en este momento. Lagarto tragado. Entonces, el lagarto que traga no vomita, dicen, ¿no es cierto? Entonces, es bien difícil que realmente este rato, cuando están involucrados dentro del propio gobierno, gente vinculada con la contratación anterior, pues va a ser difícil que tengamos realmente una liberación de petróleo, un mejor precio y adicionalmente también, digamos, una renegociación de algo que yo creo que es grosero. Es grosero con el país, Gonzalo. Porque no puede ser posible que digan, el riesgo país del Ecuador es demasiado alto y por eso nos cobran tanto. Pero si les estamos dando inclusive contragarantía real a través del petróleo y les estamos adicionalmente dando porcentajes de 3, 4, 5 y hasta de 20 veces el valor de lo que estamos garantizando. O sea, no le garantizo con el 120%. Porque cuando usted va a hipotecar una casa, le dicen, le doy solamente el 80% del valor de su casa. Acá hemos hipotecado básicamente el 700 veces, 700%, no 700 veces, 700% de lo que nos están prestando. Entonces, hay preguntas que nos hacemos de este rato, y yo le decía la semana pasada, es que la desilusión viene cuando realmente vemos que pasa el tiempo y no estamos haciendo las cosas necesarias. Yo creo que estas leyes que están en este momento a disposición en la Asamblea Nacional tienen que salir completas. Porque vea, Gonzalo, la ley de extinción de dominio que presentó Naciones Unidas en el año 2007, fue en el año 2007, en la Asamblea se trabajó con técnicos colombianos, técnicos de Naciones Unidas, y acomodaron a la legislación ecuatoriana. Pero eso le escondieron, pues. Esa ley de extinción de dominio le escondieron. Bien. Y yo creo que es importante el que tengamos obligatoriamente disposiciones que no solamente vayan a lo que está planteando el presidente de la República, sino cambios fundamentales en varias de las leyes. Yo quisiera hacer un aporte a lo que dice Jorge. Desde luego, si estamos esperando sus aportes, asambleísta. Aquí hay una cosa que es bien interesante y que es lo pernicioso de la política pública respecto de la importación de derivados. Tengamos claro lo siguiente, si es que el Ecuador no produce suficiente crudo como para poder cubrir sus necesidades. Es decir, nosotros gastamos más crudo del que producimos, esa es la realidad. Y cuando importamos, pagamos precios altísimos. Así es. Y la política pública respecto de movilidad, por ejemplo, sigue siendo, hay que traer más carros. Si es que usted hiciera un giro de la política pública para que el transporte público sea un transporte eléctrico, amén de que si es que se robaron o no se robaron en las hidroeléctricas, comienza a bajar al menos la curva de importación de derivados, me explico. Eso es comenzar a pensar cómo le baja a usted los gastos que está haciendo el país. Los representantes de las marcas de automotores son mejores que el Congreso íntegro, porque alcanzan mayores beneficios de políticas públicas para ellos, pero esta es una cosa, son las decisiones que han pasado en el Ecuador. Ustedes deben fiscalizar. ¿Usted se acuerda cómo hace más de 20 años en este país se movía el famoso plan auto? Están trayendo mucho carro. A partir del plan auto le pasó esto al Ecuador. Entonces todo el mundo tenía que tener carro. Bueno, ya vaya a ver el tráfico que hay afuera, ¿no? Vaya a ver la contaminación, y ahora resulta que por estos elementos que causan externalidades, además tenemos que sacar plata del Ecuador para pagar combustibles. Una cosa que lo discutíamos una vez en este mismo espacio, era, en el gobierno anterior nos decían que el gran sacador de dinero del Ecuador son los privados, de estos malos empresarios, de estos malos ecuatorianos que tienen la plata en paraísos fiscales. Vea, el más grande sacador de plata del Ecuador es el mismo Estado. Es el mismo Estado. Si nosotros tenemos ¿De qué manera lo hace? Este año vamos a sacar más de 4.000 millones de dólares para pago de combustibles. Lo que tenemos que pagar por deuda externa, por ejemplo, ahí tiene otro gran sacador de 10.000 millones. Exactamente. Es el 30% del presupuesto del Estado. Exactamente. Entonces, ¿quién es el más grande sacador de divisas del Ecuador? Es el mismo Estado.
¿Cómo se tiene que cambiar esto? Con política pública. Pero bueno, el rato que entiendan cómo se maneja la política pública del país en función de ir cambiando los modelos de desarrollo del país hacia el futuro, ¿no? Que es algo que se tiene que hacer con tiempo. Si es que se comienza hoy, se verán los resultados en 20 años. Pero si es que no se comienza hoy, nos vamos a quedar sin país nomás dentro de 20 años, pues. Pero la poesía de anoche del señor ministro de Economía fue distinta. Pero en resultados siguen con las mismas prácticas de ejercitar una salida de divisas con un daño macro bestial y además porque las cosas que deberían prohibirse de importar están yo quiero entrevistarle a usted, Gonzalo, ahora, a preguntarle, en la refinería del Pacífico, que costaba 13.000 millones de dólares, que pretendíamos refinar 300.000 barriles diarios, ¿había acaso gasolinas especiales? ¿Había acaso plásticos? ¿Había acaso petroquímica? No. Con 13.000 millones de dólares ni siquiera íbamos a tener petroquímica. Importamos todos los plásticos de Colombia, de los demás países, incluso, dése cuenta. ¿Y de dónde íbamos a usar como materia prima para los 300.000 barriles? Queríamos importar para efectos de procesar en el Ecuador y poder vender. Ahí le metieron justamente a la región esta que era protegida, evidentemente porque tenía una gran capacidad que podía suplir cierta cantidad de petróleo a la refinería del Pacífico. Y esto realmente fue manejado de manera distinta, que no lo entienden aquellas personas que siguen repitiendo de que la década ganada fue mejor que lo que estamos viviendo en las actuales circunstancias. ¿A ustedes no les siembra un desafío más o menos similar como cuadros políticos, como partidos políticos? Cuadros y partidos, que no nos han exhibido una estrategia frontal para combatir estos males y especialmente para generar una legislación de políticas públicas atinadas a evitar precisamente este género de distorsiones macroeconómicas. Entonces, los colombianos, los vecinos del norte, ayer lograron cuajar una consulta social. Y la consulta social versaba sobre 10 temas fundamentales de sanciones y castigos, que Iván Duque sí los va a poner en práctica, no es como el anterior, pues. Hacía aprobar y no cumplía. Este Iván Duque, presumo, va a hacer cumplir. Le interesa hacer cumplir. Como es un reporte de NTN, filial de RCN, Radio Colombia, Televisión Colombia. Al aire, por favor, ¿cómo quedaron las preguntas y respuestas del pueblo? La pregunta 1 sobre la reducción del salario de congresistas y de otros altos funcionarios del Estado tuvo una votación así. Sí, 99.16%, es decir, 11.417.552 votos. El no obtuvo el 0.83%, es decir, 96.077 votos, un total de votos de 11.664.097. Pregunta 2 sobre la imposición de cárcel a los corruptos sin posibilidad de reclusión especial y prohibirles además volver a contratar con el Estado. El sí obtuvo 99.54%, es decir, 11.461.230 votos. El no obtuvo el 0.45%, 52.803 votos, un total de votos para esta pregunta de 11.666.050. Esta es la pregunta 3 sobre la obligatoriedad de la contratación transparente en todo el país, en toda Colombia. El sí obtuvo 99.38%, 11.426.541 votos. El no, 0.61% de la votación, 70.393 votos, un total de votos para esta pregunta de 11.662.767. Pasamos ahora a la pregunta 4 sobre la socialización con la ciudadanía de los presupuestos públicos. Sí, 99.11% de los votos. Total de votos, 11.394.159. No obtuvo el 0.88%,
101.303 votos. Total de votos para esta pregunta, 11.664.288. Pasamos ahora a resultados de la pregunta 5 sobre la rendición de cuentas de la asistencia, votación y gestión de los congresistas. El sí, con 99.60% de los votos, en total 11.459.505 votos. El no obtuvo el 0.39%, 45.534 votos, un total de votos para esta pregunta de 11.660.598. Llegamos a la pregunta 6 sobre la posibilidad de hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles además el dominio. Sí, 99.43%, 11.424.795 votos. El no, 0.56%, unos 65.058 votos, un total de votos para esta pregunta, 11.660.190. Esta es la pregunta 7 sobre limitar a 3 los periodos en que una persona puede ser elegida como congresista, entre otros cargos de elección popular. El sí obtuvo 99.02%, 11.277.996 votos. El no, 0.97%, 110.492 votos. Un total de votos para esta pregunta de 11.653.671. Bueno, el Consejo Transitorio, cuyo principal actor está entre nosotros ya en las instalaciones de la cadena Democracia, doctor Dávila, un honor tenerlo acá. Pero si nos dejaran planteando una consulta de esta naturaleza, que se convierta con 93, básicamente ha sido el 93% de los colombianos los que han votado por estas reformas de cajón, ¿no? Nosotros hemos legislado eso hace ya algún tiempo, pero no se cumple. Yo le quiero preguntar finalmente, y la reacción del señor asambleísta va a ser inmediata igualmente, lo último. ¿Cuánto es el perjuicio en 10 años, el total del perjuicio en 10 años por este formato de contratación pública y de recepción de coimas en una escalera y en unos andariveles incluso desconocidos por la mayor parte de nosotros, incluso de la Comisión Anticorrupción, salvo que ustedes ya tengan para editar editar un libro? Ya está editado. Ya está editado. A ver, Jorge. Sí, bueno, el tema... El perjuicio global, en 10 años. Pero déjeme decir primero lo que tengo de impresión de lo que acaban de darnos como noticia de lo que ha pasado en Colombia. Yo creo que es una tomadura de pelo. Y es lo de Colombia es una tomadura de pelo porque la ley de extinción de dominio ya está, y es la única de las preguntas que básicamente tiene peso. Lo demás es... Pues populismo puro. Es un populismo puro. Van creando una imagen ante la opinión pública de un tema, y esto es, qué malo que los partidos políticos hoy se conviertan, porque lo tuyo fue hace 6 meses, pero ya a partir de este mes los partidos políticos comienzan a hacerse publicidad a través del combate a la corrupción. Estuvimos viendo la semana pasada un análisis que se hizo con respecto a la corrupción, y veíamos que de lo que estaba en 5º puesto, y los candidatos a la presidencia anteriores les importaba un pito lo que era la corrupción, porque había venido el amigo mío Jaime Durán, de la Argentina, les había dicho, no se preocupen de la corrupción, lo que a la gente le importa es comer, tener trabajo, en definitiva el pan, techo y empleo. Hablen sobre eso, les dijo a los candidatos de la presidencia. Pero hoy cambió ya la cosa. En Quito está en primer puesto el tema de la corrupción, en Guayaquil está en 2º puesto. Pero entonces vamos a ver realmente una andanada de políticos que, utilizando argucias, pues pretenden hablar del combate a la corrupción, pero lastimosamente lo que usted acaba de decir, Gonzalo, a pesar de que existan bonitas leyes, aquí no caminan los temas porque no hay, primero, un estamento judicial que realmente asuma una responsabilidad, incluyendo de la Fiscalía desde un inicio, pues temas de esta naturaleza. Si no cambiamos a la gente, no vamos a cambiar al país. En definitiva, acá es cómo hacemos que la ética pública sea parte circunstancial de cada uno de nosotros. Lo que se han llevado anteriormente, 9.000 millones de dólares, hay que preguntarle a Pablo Dávila. Él sé que va a viajar a Inglaterra en los próximos días conjuntamente con el doctor Trujillo.
justamente a hablar del tema de la ruta del dinero. Pero hay que hablarle también al presidente de la República que es importante darle velocidad, porque mientras no veamos por lo menos $1 milloncito en la caja fiscal recuperado, no les vamos a creer. Y acá entonces es importante que nos pongamos las pilas. Y sobre todo quienes estamos escuchando esta radio, para decir que no bajemos los brazos tampoco, sigamos abriendo la boca para decir, aquí no nos interesa que esté 6 añitos el señor vicepresidente metido en la cárcel en esa cárcel de lujo, y que salga a los 3 y que se queden embolsicados ese montón de plata que se llevaron. Es decir, tenemos obligatoriamente que poner como objetivo nacional este momento es la recuperación de la plata en porcentajes que sean aceptables para todo el pueblo ecuatoriano. Usted, señor asambleísta, si es tan amable, su reacción. Yo creo que existen aquí varias cosas que pasaron en estos 11 años, ¿no? Sí, en efecto, el tema de la corrupción puede ser utilizado como un caballo de batalla y los ecuatorianos sabrán discernir quién utiliza esto como mecanismo de campaña y quién lo utiliza como mecanismo de sanidad social. Fabricio no sabe, la gente no entiende. Yo prefiero más bien confiar en la gente, sí, señor. No. Perdóneme, pero es mi función. Yo tengo que confiar en los ecuatorianos, es lo que yo tengo que hacer. No, eso es su problema. Sí. 35.344 millones de dólares el perjuicio. Ese es el estimado que nos presenta Jorge el día de hoy, y yo creo que puede ser bastante cercano a la realidad. Pero esto nos deja dos temas de discusión que algún rato habrá que seguirlos comentando. Que uno es los casos de corrupción hacia atrás. Ese es uno de los temas de lo que pasó en el gobierno de Alianza País. Pero hay otro caso más, porque usted preguntaba, bueno, y si es que con la recuperación ya todo se soluciona. No es así. El más grave problema que le causaron al Ecuador está en que nos construyeron como una sociedad de baldados. Nos construyeron como una sociedad de tolerantes a la corrupción, de gente que tiene que estar sentada esperando que alguien le regale algo. Vea, Gonzalo, no hay nada gratis bajo el sol, alguien termina pagando. Y finalmente terminaron dejándole en las peores condiciones a nuestro sistema productivo. Y le digo por qué. Porque mientras se empeñaron en hacer una protección para el sistema productivo ficticia, nos dejaron atrás del resto de países. Y esa es parte de las cosas que el Ecuador tiene que enfrentar. Ese es el país en el que nosotros tenemos que vivir, y a ese es el país al que tenemos que sacarle adelante. ¿Con quiénes, Gonzalo? Con los ecuatorianos. Por eso permítame decir, sí, o sea, nosotros nos equivocamos como todo el mundo. Hace un rato comentábamos qué es lo que pasó en Colombia. Linda la consulta, pues. Pero si es que a los ecuatorianos usted le pregunta, ¿y quieren ustedes que les subamos el sueldo al doble? Entonces la gente va a votar el 100% que sí, pues. ¿Y quiere que se acaben los corruptos? La gente va a votar que sí. El problema no está en lo que se pregunta, el problema está en lo que se hace. Ese es el grave punto de las cosas, Gonzalo. Muchas gracias. Siempre un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, Pablo Dávila del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio estará con nosotros en brevísimos instantes. Y luego don Daniel Pontón y Vicente Albornoz en un tema que le interrogamos. ¿Terminó la falsaria política de Hugo Chávez? Esto es de tema colombiano, sí. El clientelismo y la corrupción. Ay, qué temas. Señoras y señores, volvemos en instantes. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.